Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Misión Sabiduría. Le envío un caluroso saludo a la Iglesia Camino, Verdad y Vida. Esta semana vamos a estar haciendo una serie de Semana Santa y vamos a dividir cada mensaje de cada día por sucesos acontecidos en ese día. O sea, que el tema de hoy es acontecimientos del lunes santo. Vamos a estar hablando de cómo se le conoce tradicionalmente cada día de la semana. Hoy se conoce como lunes santo. Pues vamos a hablar sobre los sucesos que acontecieron ese día y qué enseñanzas el Señor nos puede dar a través de esos sucesos que acontecieron. Ahora, vamos a entrar directamente a la palabra y vamos a comenzar en la maldición de la higuera estéril. Usted va a ver que el primer suceso que acontece en el lunes santo se encuentra en Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, cuando usted analiza esta palabra, usted va a Marcos capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. Y va a ver que el Señor va caminando y entonces ve esta higuera. Cuando observa la higuera, dice que tenía hambre. Pues entonces va a la higuera y cuando mueve las hojas descubre que no hay fruto en ella. Y luego coge y maldice la higuera, le dice: nadie coma más de ti, y ya, se acabó, estaba molesto. Ahora, hay dos enseñanzas que pude descubrir en esta historia. Y es que, número uno, a Israel se le conoce como una higuera. Y básicamente la palabra nos enseña: los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, cuando el Señor llega, están haciendo los sacrificios en el templo, están celebrando todas las fiestas, pero faltaba una cosa, y es fruto. Todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo en vano, porque nada de lo que hacían lo estaban haciendo con el corazón recto. Lo vamos a ver más adelante en la palabra. Ellos estaban llevando todas las ceremonias. Eso es como decir, como un cristiano, ir a la iglesia todo el tiempo, estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la iglesia, y esté todo el tiempo diciendo que está buscando a Dios y hablando de lo que hace para Dios, pero no tenga ningún fruto en su vida. Pues entonces, ¿qué significa esto? Esto es alguien que está viviendo de apariencia. ¿Me explico? Israel en ese tiempo estaba demostrando fruto a todas las naciones y celebrando la fiesta, pero carecía de fruto, carecía de presencia, carecía de esencia. El Señor no estaba en la casa. Estaban llevando a cabo todos los rituales, mas no había presencia allí. Y nosotros no podemos vivir de apariencia. Tenemos que ser quienes somos. Si decimos que buscamos a Dios, pues buscar a Dios verdaderamente. Ahora, los higos se pueden dar en ese lugar en Israel 10 meses del año. Depende del lugar donde esté, la ubicación, la altura, pudiera darse. Cuando usted observa cómo funcionan los higos en Israel, básicamente el higo nace primero que la hoja. Cuando el higo cuando da sus frutos, la higuera da sus frutos, va a ver que sale el fruto y luego brotan las hojas. Por ende, cuando el Señor ve que tiene mucha hoja, asume o analiza y dice: si tiene hoja, antes de la hoja o de la abundancia, pues entonces va el fruto. Pues el Señor mueve las hojas y descubre que no había fruto en el árbol. En la higuera no había fruto. Había hoja, pero no fruto. ¿Qué significa esto? Aparentaba tener algo, pero no llevaba nada. Y esa no es la manera que el Señor quiere que un creyente viva su vida. Él quiere que carguemos frutos. No que tengamos una apariencia de piedad, sino que seamos piedosos. No quiere apariencia de misericordia, quiere que seamos misericordiosos. No quiere apariencia de obediencia, quiere gente obediente. Él no quiere que tú parezcas algo, Él quiere que tú lo seas.
Y en este mundo de selfie y este mundo de redes sociales, la gente puede crear una apariencia de algo que son algo que realmente no son. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos personas rectas. Que nuestra palabra valga, que si nosotros decimos así somos, que no aparentemos que llevamos fruto, que lo llevemos. Ahora, luego de esto, vamos a la palabra y vemos que en Marcos 11 acontece algo muy conocido, que es la purificación del templo. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, cuando leemos esto, una vez más Marcos 11, del 15 al 19, pues quiero llevarlo, que usted entienda lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo. La ley de Moisés establecía que los animales tenían que estar limpios. Se hacía un sacrificio para obtener perdón de pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces, la palabra nos enseña en la ley de Moisés que se llevaban bueyes, llevaban ovejas, llevaban carneros, llevaban palomas. Y nos enseña que cada cual, según su posición social o su capacidad económica, trajera el mejor fruto posible, lo mejor de cada uno, para sacrificarlo al Señor. No podían llevarle el cordero ciego, no podían llevarle el buey cojo, tenían que llevarle una ofrenda preciosa, lo que más valía. ¿Por qué? Porque era un ejemplo, era sombra de lo que Dios haría por nosotros. Nosotros necesitábamos perdón y el Señor no buscó lo que menos valía, buscó a su unigénito, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, su amado, lo más que valía para Dios. Eso envió a morir por nosotros, pues Él nos estaba enseñando a ser como Él. De la misma manera que Él daría lo mejor por nosotros, nosotros demos lo mejor por Él. Y el Señor pedía que según su estatus económico dieran esa ofrenda y fuera entregada al Señor. Pero entonces estos fariseos, seduceos y todos estos religiosos determinaron que iban a poner, tenían una gente especializada para inspeccionar lo que se entregaría. O sea, si tú llevabas una paloma, verificaban la paloma. Si usted llevaba un buey, verificaban el buey para estar seguro que cumpla para el sacrificio. Pero entonces estos hombres cogían, cuando iban a inspeccionar el animal, decían: no, este animal no sirve, no puede ser sacrificado por esto o por lo otro. Y la persona decía: pero si vengo de tan lejos trayendo este animal, le dice: no lo puedes entregar, este no sirve. Pero convenientemente nosotros tenemos uno a tal precio que ya está aprobado y va a ser aceptado directamente por el Señor. Entonces cogían y le vendían ese animal a la persona, siendo que ese animal aprobado, la persona trajo lo mejor de sí, y le daban uno de menos calidad para vendérselo a un alto precio. O sea que estaban haciendo trampa. La gente venía de todas las naciones a hacer cambio, y el Señor establece que a los que cambiaban el dinero le volcó las mesas. Pues ¿qué hacían? Aprovechaban y le cambiaban y le daban menos dinero. O sea que le estaban robando dentro del templo. Y a propósito, o sea, buscaban cómo robarle a la gente dentro del templo con la aprobación de los fariseos, saduceos. Cada cual recibía su %. El que inspeccionaba los animales y los desaprobaba y decía que no, y vendía otro animal, recibía una comisión o recibía un soborno por vender ese animal, porque realmente era un soborno. Entonces tenían todo un esquema de fraude con las ofrendas. ¿Qué aconteció? Que la gente se percató que los fariseos estaban haciéndose ricos a las costillas del pueblo. Pues entonces la gente decía: pues mira, vamos a hacer algo. Vamos a comprar. La palabra establecía que lo menos que podían ofrecer, si su condición era económica, era poca, era una paloma. Pues entonces, como había tanto esquema de fraude, pues la gente lo que hacía era que llegaba al templo y compraba una paloma.
pudiendo haber llevado una mejor ofrenda, pues compraban la más barata de todas. De hecho, la historia enseña que el valor de las palomas subió porque todo el mundo iba a sacrificar allí una paloma, que era lo más bajo, el sacrificio más pequeño para las personas que no pudieran, pero la cogieron y comenzaron a sacrificar el paloma. Pues ¿qué es esto? Esto es la ofrenda de Caín. Te doy algo para cumplir. Cuando usted hace algo para cumplir para el Señor, usted está dando la ofrenda de Caín, con el corazón de Caín. ¿Cómo que la ofrenda de Caín? Pues la ofrenda no aceptada por el Señor. Porque una vez más, el Señor nos entregó lo mejor, lo más valioso por nosotros, y quiere lo mejor de nosotros. Entonces, pues usted ve que entonces la gente cae en la trampa y comienza a traer lo más bajo. Pues ¿qué pasa? Si el propósito de la reunión era recibir perdón del Señor, bajo esas reglas, bajo esas condiciones, nadie estaba siendo perdonado. ¿Por qué? Porque las ofrendas estaban dañadas, no cumplían con la ley, y número 2, la gente estaba dando con el corazón incorrecto. Los sacerdotes no estaban conectados con el Señor. Pues ¿qué significaba esto? Que nadie estaba siendo perdonado. O sea que estuviera operando bajo las condiciones que estaba operando y que cerraran el templo, no hacía diferencia. Pues que el Señor dijo: si vamos a estar operando de esta manera, vamos a virar todo esto, vamos a tumbar la casa porque no tiene valor, no sirve, porque están haciendo las cosas como no se deben. Entonces, dice luego en Marcos 11:18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ven de momento a Jesús, que no tiene ningún interés, ni económico, ni de nada. Lo que quería era traer las almas a salvación. Y ve el pueblo ve en la otra área a los sacerdotes que no hay presencia, no hay poder, no hablan con autoridad. Y entonces, con todo y con eso, ellos ven que el corazón del pueblo se está yendo hacia Jesús. Entonces no piensan en arrepentirse. Mira qué cosa. Los principales sacerdotes y los escribas no pensaron: ay, estaremos mal, estaré haciendo algo incorrecto, el Señor está contento conmigo. No, ellos rápido dijeron: no, él debe estar mal, vamos a matarlo, vamos a buscar cómo salir de él. Y todavía esa actitud existe en este tiempo dentro de las iglesias. Los fariseos como tal no existen, pero el espíritu de los fariseos todavía existen en las iglesias. Me refiero a las iglesias cristianas que le sirven al Señor. Pero hay gente que vive con la actitud de fariseo, que andan juzgando, acusando, condenando. Todas esas cosas, ninguna el Señor lo hizo. Pero ¿sabes quién lo hizo? Los fariseos. Los fariseos todo el tiempo estaban en esa. Así que, si usted tiene el corazón correcto, usted se analiza y dice: caramba, yo estoy actuando como un fariseo, yo estoy hablando como un fariseo, yo estoy juzgando como un fariseo. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los fariseos está muy difícil que puedan cambiar su corazón. No imposible, pero bastante difícil. Pero si usted siente que el Señor le está hablando en esta hora, le exhorto a que sea humilde. Humille su corazón delante del Señor y Él puede cambiarte y poner corazón nuevo. Va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón nuevo y va a hacer cosas nuevas en tu vida. Entonces, dice luego la palabra: y unos griegos buscaban a Jesús. Esto lo vamos a encontrar en Juan 12, que está aconteciendo también en ese primer lunes santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que eran de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué hermoso esas palabras. Vemos que ahí hay un ejemplo de lo que acontecería en el futuro. ¿Cómo que un ejemplo? Ya dijimos, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Pero entonces el plan de Dios no era solo salvar a los judíos, sino a los gentiles. Y ya estamos viendo en este primer lunes santo cómo ya los gentiles se sienten atraídos por Cristo. Y cuando el Señor va a los suyos y está predicando en su área, en su lugar, a su pueblo, y comienzan a los gentiles a entrar buscando a Jesús, ya Él está diciendo: esta es la señal que ya se está llegando la hora. Ya hay interés de los gentiles. Recuerde que Cristo muere, resucita, desciende el Espíritu de Dios en un aposento alto y la palabra corre y agarra a los gentiles. Pero ya aquí se está viendo el interés de los gentiles, de nosotros, de los que no somos de descendencia judía, interesada en quién es Cristo, comprendiendo y dándole valor a ese Señor y Salvador nuestro. Entonces Él explica: si yo muero, voy a llevar mucho fruto. Porque la semilla muere, brota el tronco, sale la rama y está el fruto. Pero si permanezco vivo, no va a ser tan productivo. Así que el Señor decidió morir literalmente por nosotros en la cruz del Calvario, dándonos vida a nosotros y pidiéndonos a nosotros en cambio que nosotros muramos. Nos tenemos que morir, pero no literalmente, sino que muera nuestro yo, para que Él pueda entrar en nosotros y operar en nuestra vida. La manera que nosotros entregamos nuestra vida por Cristo es entregando nuestra voluntad a Dios y diciendo: ya no voy a tomar mis propias decisiones. Oh Dios, voy a permitir que tú dirijas mis pasos y tú te glorifiques en mí. El Señor entregó su vida literalmente por nosotros y nosotros le entregamos de la manera de que podamos entregarle a Él nuestro corazón y nuestra voluntad para que Él pueda entrar en nosotros y dirigirnos. Y cuando cada día nos despertemos, tenemos que otra vez, es algo que es recurrente, entregarle nuestra voluntad a Dios y decirle: Señor, te entrego mi voluntad, haz conmigo como tú quieras, dirige mis pasos para este día. Y vas a ver que Él dirige tus pasos, Él te guía, Él pone palabra en tu boca y tú declaras y haces todo de parte de Él. Pero tu yo tiene que morir para que Él pueda operar en ti. Luego en Juan 12, 27 al 36 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que habían oído un trueno. Otros decían: un ángel le hablaba. Mas respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino para causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir? Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora,
Cuando leemos, vemos al Señor diciendo, Padre, sálvame de esta hora, pero ¿para qué yo he llegado? Entonces, dice que nuestro Señor Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y aconteció que vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decían que habían oído un trueno, y otros decían que un ángel le ha hablado. Ahora, qué extraño que la palabra nos enseña que quien habló fue el Padre. Pero había gente que decía que escucharon un ángel y otros decían que escuchaban un trueno. Y esto nos retrata tres tipos de personas, de vidas espirituales. Amado, vivimos en un mundo que la tendencia no es ser espiritual o buscar la palabra de Dios y ser guiado por el Espíritu. La mayoría del mundo es dirigido por la carne y por los deseos de la carne. La mayoría de la humanidad se guía por lo que el cuerpo quiere y viven de esa manera. Y no piensan en las cosas espirituales, no piensan en las consecuencias que van a sufrir por sus actos carnales, nada de eso. Entonces, hay otros que le gusta la carne y le llama la atención las cosas del espíritu, viceversa. Le gustan las cosas del espíritu, pero le llama la atención las cosas de la carne. Y ustedes los ven que asisten a la iglesia 1 o 2 veces, van y hacen 2 o 3 cositas en la calle y vuelven de nuevo a la iglesia porque más o menos saben, entienden que la verdad está en Cristo, pero es que la calle los llama o las cosas del mundo los llaman. Y vemos otros que viven constantemente buscando la presencia del Señor. Ahora, el que constantemente estaba conectado, que es nuestro Señor Jesús, nos puede decir claramente que, y aún el autor de esta palabra nos dice que se escuchó una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por ende, están diciendo, quien habló fue el Padre. Ahora, la gente carnal, el Señor habló, el Padre habló, pero la gente carnal escuchó trueno. Y la gente semi-espiritual escuchó un ángel. Y a lo mejor 3 podemos tener la misma experiencia, pero es nuestra cercanía al Señor que nos revela la realidad de la experiencia. A lo mejor el Señor se le revela a 3, a un carnal, a un semi y a alguien que busca al Señor. Y uno ve más allá que el otro, y el otro no ve nada, aún viendo, aún escuchando, no entienden. De hecho, el Señor andaba predicando y hablaba en parábola, y los carnales, aún escuchando, no comprendían. Pero mi intención es que tú te conviertas en una persona que ama a Dios y que quiere llenarse de su presencia. Que entregues tu yo y que busques a Cristo y el Señor se glorifique en tu vida. Luego dice, habla el Señor sobre los acontecimientos que vamos a estar hablando en los próximos días. Y llegó la noche y salió Jesús de la ciudad. Ahora, ¿qué podemos aprender de este lunes santo? Aprendimos que no podemos vivir de apariencia como la higuera, sino que tenemos que llevar fruto. Aprendimos que tenemos que ser puros y que ser limpios de corazón y no buscar nuestras propias deseos como estábamos viendo en el templo, sino que el Señor ve todas las cosas y va a virarnos la mesa si estamos haciendo las cosas como no debemos. Nos va a virar la casa al revés y va a encargarse de que caminemos rectamente. Y va a estar en ti si vas a caminar como se supone o si vas a seguir siendo un hijo de perdición o una hija de perdición. Cuando el Señor quiere bendición para tu vida. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan y obtengan vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú te arrepientes, pero está de ti si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Tú debes decidir. Entonces aprendimos que no importa si somos gentiles o si somos de los hijos de Dios mío, no importa si somos gentiles o si somos judíos, el Señor nos ama y vino a morir por nosotros. Y según tu nivel de espiritualidad vas a poder comprender las cosas del Espíritu. Así que vamos a hacer una corta oración
Si no has aceptado al Señor como tu exclusivo Salvador, qué mejor semana que esta, empezando la campaña de Semana Santa. Di en tu casa: Señor, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. De ahora en adelante, sé tú mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios, esta palabra ha sido predicada pidiéndote que caiga en terreno fértil, oh Dios, y que no caiga en pedregales, ni en espinos, ni en el camino, sino en el terreno propicio donde pueda haber fruto en la vida, que la misma no vuelva a ti vacía y haga lo que fue enviada a hacer para tu gloria, para tu honra, oh Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias, Señor. Le exhortamos que se suscriba a nuestro canal Misión Sabiduría, denle a la campana de notificaciones, ya que esta semana vamos a estar diariamente subiendo un mensaje de los acontecimientos de cada día, lunes santo, martes santo, sucesivamente hasta el domingo. Desde hoy hasta el sábado se van a estar subiendo a las 7:30 de la noche y el del domingo a las 10:30 de la mañana, si el Señor así lo permite. Si usted quiere ir estudiando lo que estamos haciendo y cómo dividiéndolo por día, hay excelentes recursos que puede conseguir, por ejemplo, sobre las cosas que estaban aconteciendo, sobre los esquemas de fraude que le hablé. Hay un libro que se titula The Life and Time of Jesus the Messiah, donde Alfred Erdeshim hizo un estudio verificando todas las tradiciones, las costumbres, todo lo que se hacía en el tiempo de Jesús, y recopiló todos los datos, y es excelente herramienta para entender en el tiempo que se está hablando. Y para poder ordenarlo por orden de sucesos, una de las grandes herramientas es la Biblia cronológica, que le exhorto que si no tiene una y usted quiere ser de las personas que sigue buscando y aprendiendo cosas nuevas, la Biblia cronológica le puede ayudar a poner todo en orden de suceso. Así que, una vez más, suscríbase, denle a la campana de notificaciones, denos like, comparta por favor estas palabras con alguien. Usted nunca sabe cuando alguien cercano a usted está pensando hacer algo que no deba hacer, o está bajo las garras del enemigo, en una depresión profunda, y usted enviándole estos mensajes pudiera sacarle de las garras del enemigo esa alma, y usted recibir recompensa del Señor cuando esté allá arriba en los cielos, solamente por compartir la palabra del Señor. Así que no se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios. Que el Señor le bendiga.